Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta hora. Soy el pastor Huberto Ruiz y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los miedos. Hay mucha gente que tiene miedo a diferentes tipos de cosas, como con respecto a la oscuridad, miedo a la violación, miedo a la muerte, miedo al cáncer, miedo a algún animal, miedo a lugares cerrados, miedo a los asaltos, miedo a la violación, miedo al agua, miedo a las alturas. Todos estos tipos de miedo que estoy mencionando existe en la vida de mucha gente que nos rodea. Nosotros no sabemos a simple vista lo que está afectando a esa persona. Entonces, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo en sí? Y en esta ocasión quiero que usted entienda rápidamente el concepto del miedo, la definición del miedo. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. Hay miedos reales y miedos imaginarios. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al miedo? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice de la siguiente manera: En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra las brillantes grandezas de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono, majestuoso de Dios en el cielo. Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles, cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. De esta palabra nos derivamos para hablar acerca del miedo. Si bien antes hay mucha gente que no se podía refugiar en Dios o acercarse a Jesús, como ahora que tenemos a Jesús como el mediador o el que nos puede ayudar en todos estos miedos que están afectando a nuestra vida. ¿Cuál es el tipo de miedo que te está afectando a ti? ¿Qué es el miedo que te atormenta? Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder superar el miedo? ¿Cómo iniciar para conquistar ese miedo? Antes de compartirte esto, quiero contarte una anécdota de un varón que en algún momento se me acercó y pidió oración porque él tenía mucho miedo a las cosas que estaban pasando en su mente. Él creía que alguien lo estaba persiguiendo. Él escuchaba voces, estaba oyendo voces. Empezamos a orar por él, empezamos a tratar su asunto. Fue una sola vez, pero él se aferró a que escuchaba voces. Y en una ocasión, no muy lejano a los días que me tocó atenderlo, él continuaba haciéndole caso o prestando atención a esas voces que estaban dentro de su mente, de su cabeza. Y lamentablemente él tomó un cuchillo y mató a sus dos hijitos. Posteriormente mató a su esposa. Y posteriormente él, con el mismo cuchillo que había matado a sus dos hijos y a su esposa, él se acuchilló su cuerpo, traspasándose algunos órganos por el miedo que él sentía a las voces que escuchaba de que lo perseguían
y que lo querían matar. Él nunca pudo superar ese miedo. Él vivió, él está vivo. Afortunadamente, él, a pesar de todas las heridas que él se hizo, él está vivo. Sin embargo, el miedo lo llevó a quitarle la vida a sus seres queridos. Él argumenta que para que no sufrieran como él estaba sufriendo, o para que no los mataran las otras personas como él pensaba que lo iba a matar. Y ese mismo miedo lo llevó a quitarle la vida a su familia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo iniciar para conquistar el miedo? Usted debe identificar sus miedos y las causas del miedo. Algunas causas no son tan obvias o fáciles de reconocer en la superficie. Hágase preguntas para identificar el problema real. Por ejemplo, preguntas como: ¿qué es el miedo? ¿Cuándo ha sentido miedo? ¿Y cómo inicia todo? ¿Qué le recuerda ese miedo? ¿Cuándo notó por primera vez que sentía miedo en su vida? Por encima de todo, ¿se trata de un temor válido para un creyente de Jesucristo? Estas preguntas deben ser contestadas antes de pasar a otros pasos. ¿Cómo es que entró el miedo a nuestras vidas? También quiero compartirles, hace unos años atrás, yo oraba por una persona, mujer, y de repente empezó a llover. Y cuando empezó a llover, en aquellas láminas del techo de la casa, se escuchaba tan fuerte que ella empezó a gritar de tanto miedo por la lluvia, porque sonaba muy fuerte cuando caían las gotas de agua sobre las láminas de ese techo. Entonces yo pregunté: ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué tienes miedo? Entonces ella, muy asustada, derramando sus lágrimas, me dijo: tengo miedo porque un día como el que estoy escuchando ahora, las lluvias, un familiar mío me violó. Y ese era el miedo. Cada vez que ella escuchaba o veía llover, y sobre todo en aquellas láminas que caen muy fuertes, ella sentía mucho miedo porque recordaba el miedo que había, o recordaba la situación que había tenido en el pasado con ese familiar que lo había violado. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que superar tanto el miedo como en el pasado, como en el presente, y el miedo también a lo que venga en el futuro. Porque hay gente que se adelanta a los miedos en el futuro, y eso no debe de ser, porque no hemos pasado ni al día de mañana, y hay gente que ya está estresada, preocupada, con mucho miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y hay otros tipos de miedo que podría yo mencionar, por ejemplo, miedo a los libros, miedo a la gente, miedo a hablar en público, miedo a hablar, bueno, hay muchos tipos de miedo. Pero ¿cómo puedes superar tú ese miedo? ¿Cuál es la forma de superar ese miedo? Acuérdate que ahora necesitamos a Jesús. Mientras tú no le des lugar a Jesús en tu corazón, entonces no vas a poder superar esos miedos que te están atormentando y que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer. Vamos a leer la palabra del Señor, y a leer la Biblia. Cuando tú comiences a leer la Biblia y a orar, la Biblia, cuando tú la leas y comiences a orar, te va a ayudar a vencer el miedo en tu vida. La Biblia ofrece instrucciones sobre cómo superar cualquier fortaleza, sean temores, miedos, presiones o dudas en nuestra vida. Y específicamente la Biblia nos dice repetidas veces que no debemos de tener temor a nadie, ni a nada. Por ejemplo, el Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Entonces, claro que cuando tú empiezas a leer la Biblia, y si este versículo de la Biblia te está diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Tú tienes que aprender a confiar en Dios, a creerle a Dios, y eso va a traer esa fuerza en tu vida. Ten fe en el Señor. Algo muy importante que te quiero compartir es que, mira, el arma más poderosa, o el arma poderosa para Satanás en la vida de los seres humanos, es
el miedo. Pero el arma más poderosa del cristiano es la fe. Ten fe en Dios, créele a Dios. Él te va a sacar adelante y Él va a quitar todos los miedos que estén afectando a tu vida. Confía en el Señor. Construye tu fe, creyendo que Dios es quien dice que es y que va a hacer todo lo que dijo que va a hacer en tu vida. Entonces, medita solamente en Dios. Que en tu mente esté Dios. Ora en tu mente a Dios. Ora en tu mente al Señor. Adora en tu mente a Dios. Mete a Dios en tu mente. Siempre mete a Dios. Cuando tú sientas que está Dios ya metido en tu mente, ese miedo va a desaparecer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Medita a solas con Dios. Ve y comienza a meditar a solas con Dios. Y vas a ver que las cosas van a ser diferentes en tu vida. Medita a solas con Dios. Cuando tú empiezas a meditar a solas con Dios, entonces empiezas a platicar y empiezas a decirle a Dios lo que te está pasando, lo que está sucediendo en tu vida. Y ahí vas a empezar a ver un cambio en ti. Vas a empezar a ver un cambio en tu vida. Y algo glorioso va a empezar a suceder en tu persona. Entonces, mi amado, yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús en esta hora y deseo con todo mi corazón que superes todo tipo de miedo que te está afectando, todo tipo de miedo que está dañando tu vida, que está perjudicando tu vida. Jeremías 29:11 dice de la siguiente manera: ten fe en el Señor, confía en el Señor. Jeremías 29:11, podemos leer la palabra de nuestro Dios en este pasaje de la Escritura, donde tú puedes confiar plenamente. Medita en Él. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo, los beneficios que hay en el momento en que nosotros meditamos en la palabra de Dios. No solamente puede reducir, sino acabar con el miedo en nuestra vida. ¿Cuáles son los miedos que está afectando tu vida el día de hoy? Lo otro que tienes que hacer es orar sin cesar. Ora en tu mente. No necesariamente tienes que estar de rodillas todo el día y toda la noche. Mientras estás trabajando, ora. Mientras estás en la cama, ora. Mientras estás en tu, en algún quehacer, ora. Mientras estás lavando, ora. Mientras estás haciendo esto, ora. Ora. Y entonces todos esos miedos van a desaparecer completamente de tu vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y quiero orar por ti en esta hora. Puedes decir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo renuncio a todo tipo de miedo que está atormentando mi vida. Renuncio al miedo al pasado. Renuncio a todo tipo de miedo en el presente. Y renuncio en el nombre de Jesús a todo tipo de miedo en el futuro. Señor, cualquier miedo a la oscuridad, a los demonios, a Satanás, a los animales, en el nombre de Jesús, yo renuncio ahora mismo. Y se va de mi vida, porque está escrito en la palabra que Jesús es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En el nombre de Jesús, yo oro. Si tú has hecho esta oración, déjame orar por ti, para reprender esos miedos que están afectando a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta persona que está escuchando este audio, este video. En el nombre de Jesús, le hablo a todo espíritu de miedo que está atormentando tu vida. Se va fuera en el nombre de Jesús ahora. A ti te hablo, Satanás. A ti te hablo, espíritu de miedo. Tú que te metiste en la mente de esta persona, en las emociones de esta persona, y le has hecho creer lo peor en su vida. Escrito está, Satanás, que Jesucristo, que Dios, tiene pensamientos de bien para esta persona. Tiene un futuro de bien para esta persona. En el nombre de Jesús, te hablo a ti, espíritu de miedo, y te vas de esta vida por el poder de la palabra de Jesucristo de Nazaret. Te declaro sano,
te declaro libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque los planes que Dios tiene para esta persona son planes de bienestar y no de calamidad. Son planes de esperanza en su futuro. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre de ese espíritu de miedo ahora mismo por el poder de la palabra de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que la paz de Dios esté contigo y puedas superar todos los miedos que estaban afectando en tu vida. Bendiciones.